Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a un nuevo estudio de Apocalipsis. Vamos avanzando en el estudio lentamente, pero vamos avanzando. Ahora en el capítulo 10 de Apocalipsis. Antes que entremos en el tema, les voy a pedir me acompañen en un momento de oración para pedir a nuestro Dios que nos ayude en el entendimiento de su palabra. Padre amado, gracias damos una vez más en este día por lo que usted nos ha dado, y especialmente agradecemos, Señor, que nos ha dado la vida y también la posibilidad de que podamos depositar nuestra fe, Señor, en lo que usted nos ha enseñado. Gracias por tener esa posibilidad de creer en usted, Señor, algo que no todo el mundo logra hacer, Señor, y le damos gracias que usted nos lo ha permitido. Rogamos por este estudio que usted nos permita entender su palabra de la mejor manera, de la forma correcta, de la forma en que usted, Señor, quiere que la entendamos. Y también que no solamente la entendamos, sino que también podamos ponerla en práctica, que podamos vivir su palabra. Se lo ruego por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces, como decíamos, con Apocalipsis capítulo 10. Y decíamos que en el capítulo anterior, al término del capítulo 9, 6 de las 7 trompetas ya han sido tocadas. Y con el capítulo 10, este que vamos a comenzar, se produce un nuevo interludio. Ya lo habíamos tenido anteriormente, al casi finalizar, entre el sexto sello y el séptimo, también se produjo una especie de tensión, un paréntesis, decíamos. Creo que la palabra más apropiada, la que los estudiosos bíblicos utilizan, es esta de un interludio. Ahora, ¿por qué es la palabra más apropiada? Esta es una palabra que se utiliza en el arte de la música, del teatro, y es cuando se producen esas interrupciones, sobre todo en el teatro, para introducir en medio de la obra, para introducir otro tema. No cambiar el tema, sino que inyectar un nuevo elemento, pero que está íntimamente ligado dentro de la obra. Por eso la palabra precisa acá, o la más adecuada, es interludio, utilizando ese término artístico para, que podamos entenderlo como no que cambiamos de tema, sino que sumamos a lo que estamos estudiando, entendiendo, sumamos nuevos elementos. Y decíamos que este capítulo 10 se produce un nuevo interludio de dos visiones que están relacionadas entre sí. La primera visión es acerca de un ángel poderoso con un librito, que utiliza prácticamente todo el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Algunos le llaman a esta visión el librito, pero nosotros lo vamos a mencionar como un ángel poderoso que tiene un librito en su mano derecha. Y la segunda visión se refiere a dos testigos poderosos que Dios le da un gran poder. Y eso lo vemos ya en el capítulo 11, entre el versículo 1 y el versículo 14. Entonces este interludio contempla esas dos visiones. Ahora nos vamos a proponer ver lo que Juan nos anuncia a través de esa primera visión. Ahora,
estas visiones no avanzan en cuanto al tema de los juicios que estamos viendo, pero sí, como les decía, presentan otros factores que contribuyen al panorama profético de este hermoso libro de Apocalipsis. Es un elemento más que tenemos, una mayor información acerca de estos acontecimientos. Vamos a dar lectura desde los versículos 1 hasta el 4, para que vayamos analizando entonces el contenido de esta primera visión. Dice el versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En este pasaje de la Escritura, Juan ve a otro ángel fuerte, y que debido a las características mencionadas, como por ejemplo el arco iris sobre su cabeza, y las que vamos a ver a continuación, nosotros podríamos pensar que este ángel fuerte, este ángel poderoso, y muchos estudiosos de la Biblia se refieren a él como nuestro Señor Jesucristo, que este ángel fuerte sería el Señor Jesucristo. Analicemos un poco lo que esto, o comparémoslo con otras partes, digamos, de la Escritura. Esto que nosotros acabamos de ver en el versículo 1, dice que el arco iris sobre su cabeza, dice envuelto en una nube, versículo 1 estoy leyendo, con el arco iris sobre su cabeza. En Ezequiel 1:28 nosotros encontramos la siguiente expresión dada a quién, a Jehová Dios. Dice Ezequiel 1:28. Vamos a encontrar Ezequiel 1:28, que nos dice lo siguiente: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces encontramos esta misma expresión del arco iris sobre su cabeza, en este caso una característica de Jehová. También encontramos ahí en el versículo 1 que dice: y su rostro era como el sol. Eso también nosotros lo encontramos en Mateo 17:2. Mateo 17:2, y que dice, y esto con respecto a Cristo, el Señor: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otra expresión utilizada, u otra característica, dice acerca de sus pies, y dice el versículo 1: y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 1:15
lo dice del siguiente modo: y sus pies semejantes al bronce bruñido, deje sacar esto de la pantalla, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Se refiere ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor. Por lo tanto, son estas características fácilmente atribuibles a Cristo. Esta interpretación no es del todo imposible. Sin embargo, Jesucristo no aparece como ángel en Apocalipsis. Hay evidencia de que más bien se trata de un ángel santo a quien Dios le ha concedido gran poder y autoridad. Por ejemplo, Juan lo ve descender del cielo, y en las escrituras no encontramos indicio que Cristo venga en mitad de la tribulación. Que este ángel tenga gran poder y autoridad no es caso único. En Apocalipsis 5.2 se menciona un ángel fuerte, y en Apocalipsis 18.2 se habla acerca de un ángel poderoso. De tal manera que no es la única ocasión en la que se habla en Apocalipsis acerca de ángeles que tienen gran poder. Bueno, a través de Apocalipsis podemos ver otras instancias donde ángeles actúan con poder y autoridad como ministros de Dios, y un ejemplo en Apocalipsis 12, donde el arcángel Miguel junto a sus ángeles luchan contra Satanás y sus ángeles y los vencen. Esto en Apocalipsis 12, 7, 8. Leámoslo ya que estamos aquí al ladito. 12, 7 y 8. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Probablemente este ángel Miguel sea el mismo, probablemente estamos diciendo, sea el mismo mencionado aquí en capítulo 10, versículo 1. Probablemente. Ahora, la postura de este ángel sobre el mar, la posición que adopta él sobre el mar y la tierra, se asemeja a la de los conquistadores cuando toman posesión de una tierra en el nombre del rey o en el nombre de la corona. Tal vez así como lo hizo quizá Cristóbal Colón, que llegó aquí a América y tomó posesión de estas tierras en el nombre del rey de España o de la corona, en fin, en nombre de alguien más poderoso, de aquel que le envía. Tal vez esa sea la postura de este ángel que encontramos ahí en el versículo 2. Sin embargo, el hecho relevante aquí, al cual Juan le da más importancia, es que este ángel tiene un librito abierto en su mano. Y a diferencia del libro mencionado en Apocalipsis 5.1, ustedes recordarán cuando hablábamos de aquel libro, de aquel que estaba sentado en el trono, que sin duda era Dios Padre, que contenía un libro en su mano, al cual no se le encontraba nadie digno de abrirlo, ni siquiera mirarlo, solamente fue hallado Cristo nuestro Señor. Bueno, a diferencia de ese libro, este libro es más pequeño y está abierto. Sobre el contenido, bueno, hay muchos que especulan acerca del contenido de este libro, pero nosotros no
no encontramos y no se describe realmente en ninguna parte algo que hable acerca del contenido de este librito. Pero podría estar relacionado con la misión y la autoridad que se le ha entregado al ángel que lo sostiene en su mano. El versículo 3, en el versículo 3 el ángel clama como cuando ruge un león y es seguido de 7 truenos que emiten sus voces. Dice, y clamó a gran voz, en el versículo 3, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. A Juan no se le permite registrar por escrito su contenido, a pesar que el propósito inicial es que Juan registre por escrito todas sus visiones, lo que se le ha revelado. Y en este caso particular, el mensaje solo es para el conocimiento propio de Juan. Y en este contexto, sellar las cosas que los truenos han dicho significa no darlas a conocer. Entre los versículos 5 y 7 vamos a dar lectura para ir avanzando. Dice la palabra del Señor: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel aquí pronuncia una declaración bajo juramento. Declaración bajo juramento que además, conforme a lo que estábamos tratando de resolver al principio, que además es otra evidencia que este ángel no es Jesucristo, ya que dicho juramento implica que Dios es mayor que el ángel que lo pronuncia. De ser Jesucristo, de haber sido el ángel Jesucristo, no habría podido ser de jurar por alguien superior, puesto que Cristo, nuestro Señor, es Dios. Amén. Amén. Hebreos 6:13 dice, vamos a verlo inmediatamente, Hebreos 6:13 nos dice al respecto: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Una clara evidencia entonces de que este ángel no es nuestro Señor Jesucristo, puesto que este ángel juró, como decíamos entonces, por alguien mayor, juró por el cielo, juró por la tierra, juró por Dios. Decimos también que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y nosotros lo podemos ver claramente, que el mismo Señor Jesucristo lo revela y lo dice en Juan 6:30, cuando dice, no es Juan 6:30, hermano, lo tengo por aquí anotado, 10:30, Juan 10:30, Juan 10:30, donde dice que el Padre y yo uno somos. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Entonces estábamos en esa parte de la lectura en la que
el ángel pronuncia entonces una declaración bajo juramento. Y como creador de todas las cosas, Dios es soberano, para continuar con el análisis de estos versículos del 5 al 7, para decir que Dios es soberano para establecer los tiempos, y en el caso que el tiempo no sería más, como aquí se refiere, no establece que el tiempo deja de existir, sino que el tiempo disponible se ha agotado y que lo que habrá de ocurrir ocurrirá sin más demora, en el momento que la séptima trompeta toque. El misterio de Dios se consumará. Y aquí algo más tenemos que analizar, buscar, para aclarar un poco acerca de lo que es el misterio de Dios. ¿Qué es lo que es el misterio de Dios? ¿Cómo entendemos lo que es el misterio de Dios? Y el término griego significa cerrar o encerrar. En el Nuevo Testamento, un misterio es una verdad que Dios ocultó, pero que ha revelado a través de Cristo y sus apóstoles. Había muchas verdades veladas, había muchas verdades ocultas. Por ejemplo, una de ellas, que judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo por virtud del Mesías. Eso era todo un misterio en otros tiempos. Otro misterio que encontramos en 1 Corintios 15, 51, y que dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y otros ejemplos, como que están, por ejemplo, en Colosenses 1:27, 1 de Timoteo 3:16, para citar otros ejemplos. Ahora, importante señalar aquí que Pablo no solo escribió que en Cristo judíos y gentiles forman un solo cuerpo a los ojos de Dios, el Señor, sino que argumentó y aclaró esa verdad. El apóstol sabía que el conocimiento espiritual debe conducir a una aplicación práctica de la doctrina. No es posible aplicar correctamente, de manera práctica, una enseñanza sin tener la plena comprensión o la correcta comprensión de esa doctrina. Si no se entiende bien, no se puede aplicar correctamente. De ahí entonces la importancia que tiene de que, así como poner en práctica lo que aprendemos, el comprender correctamente lo que estamos tratando de aprender. La importancia de entender correctamente el mensaje de las Escrituras. Y Pablo eso lo sabía. Y él se esforzó para argumentar y aclarar esta situación. En el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos acerca de judíos y gentiles, forman un solo cuerpo a los ojos de Dios. En otras palabras, el misterio de Dios es la consumación de la historia humana y el establecimiento del plan de Dios para la eternidad. Este misterio habría permanecido desconocido si Dios no lo hubiera revelado, pero lo reveló a sus siervos los profetas. El versículo 8 al 10 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito
de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. El versículo 9 dice, toma y cómelo. Dos reacciones, podemos pensar en dos reacciones que debieran producirse en los hijos de Dios al ingerir la palabra del Señor. Al leer las escrituras. Por un lado, alegría en el corazón. Si nosotros vemos lo que dice Jeremías, que lo expresa de manera muy hermosa, muy bella, eso que debe producirse en el Hijo, en el verdadero Hijo de Dios, cuando se enfrenta o cuando está en contacto con las Escrituras, cuando está dedicado a interpretar, a entender, a atesorar las Escrituras. Jeremías lo dice hermosamente en el libro de Jeremías, justamente en el capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Una hermosa manera de expresar la sensación que le dejaba a Jeremías. Simbólicamente él dice, y comí de la palabra, y comí tu palabra, de manera simbólica. Es absorber, cuando muchas veces uno dice y absorbe los libros, ¿ya? Una persona que es buena para leer absorbe las escrituras, es aquella que está ahí, que tiene deseos, ganas, deseos permanentes de estrujar la palabra del Señor, ¿ya? Debieran entonces producirse esas reacciones en los hijos del Señor, ¿no? Como decíamos, por un lado, alegría en el corazón, pero y por el otro lado, un peso o pesadumbre por los millones de almas que se obstinan en rechazar el mensaje del Evangelio. Por esos millones de almas que simplemente se niegan a siquiera a querer escuchar brevemente el mensaje del Evangelio. Se niegan a saber absolutamente acerca de la persona de Cristo. Entonces, ese es el sabor amargo que produce la palabra cuando ya en el estómago, cuando ya reflexionamos acerca de ella, porque en la palabra del Señor encontramos vida, encontramos gozo, encontramos enseñanza para nuestras vidas, deleite para nuestras vidas, pero también encontramos en la palabra, y sobre todo aquí en Apocalipsis, encontramos juicios, castigos para aquellos que no reciben a Cristo y que se niegan a escuchar el mensaje del Evangelio. Y esa es la amargura que debiera producirse también en aquellos hijos del Señor cuando están enfrentados a la palabra del Señor. Ezequiel 3, del 1 al 4, dice que también, Ezequiel 3, del 1 al 4, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas
come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas en este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Así como lo dice Ezequiel, también entonces la palabra del Señor, la reflexión de la palabra del Señor, también debiera producirnos en nosotros ese deseo, ese ímpetu de querer enseñar la palabra del Señor. Como dice Ezequiel ahí, hablar las palabras del Señor. Hablar mis palabras, como dice Jehová Dios a Ezequiel. De tal modo que la palabra dos cosas nos puede entonces dejar. Un sabor dulce como la miel en nuestra boca y también una profunda amargura en nuestro estómago al darnos cuenta de que la palabra también contiene juicios y que muchas almas que necesitan y que muchos no lo saben que necesitan, pero nosotros sí sabemos que ellos necesitan, y es ahí donde está nuestra tarea, es ahí donde está la tarea de aquellos hijos de Dios de entregar el mensaje del Evangelio. Y esas personas, esas almas, están alrededor nuestro, si ni siquiera hay que ir por el mundo a encontrarlas, como muchos que salen en misiones. Bueno, hay tantos trabajos en la iglesia, pero muchos salen en misiones a lugares tan lejanos, y a veces las almas están ahí, incluso dentro de nuestra propia familia, y que necesitan escuchar el mensaje de Dios en nuestros trabajos, alrededor de nuestras casas, en nuestras comunidades. Ahí están todas esas almas que necesitan conocer del Señor, y que son almas que al no conocer a Cristo, al no tener a Cristo en su corazón, son almas que están perdidas, y son almas que van a vivir todo esto que nosotros estamos estudiando en este libro de Apocalipsis. El versículo 11 concluye ya este capítulo en el versículo 11, y que dice lo siguiente: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A Juan se le dijo que debía profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y es así como se ha hecho, porque en los restantes capítulos de Apocalipsis cumplen con este mandamiento de profetizar sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sería este capítulo por hoy, y en la siguiente sección de este interludio, porque este interludio aún continúa, nos falta todavía por conocer la segunda visión, y esa segunda visión está compuesta por dos testigos, por la actividad de dos testigos que Dios les ha dado un gran poder para que ellos actúen, para que ellos cumplan con una misión que el Señor les ha dado durante el periodo de la gran tribulación. Y eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, entre los versículos 11 y 14, para que vayan preparando sus lecturas y estemos todos más o menos a cuenta con el contenido de este maravilloso libro. Que el Señor les bendiga, hermanos, y para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria.